En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació... Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Hola, buenos días, aquí estamos, domingo. Haga frío, llueva, haga calor, nosotros siempre aquí con la cultura. Y hoy traemos un personaje singular que está afectado de no me gusta llamarle trastorno, de una circunstancia que acontece a mucha gente. Ha hecho un libro muy interesante y creo que debería llegar al gran público, y por esto hago lo que pueda para que lo tenga mucha gente. Y como cada semana, pues le haremos nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal, Ancho? ¿Cómo estás? Bien. Vamos yendo. Bueno, pues si vas yendo ya es una gran cosa. ¿Te han obligado a sobrevivir? Sí. Personas queridas. Bueno, el trastorno del que hablabas, que es una enfermedad grave y muy extendida, en la sociedad es la depresión mayor, ¿no? Que seguramente es una de las enfermedades más comunes, es la enfermedad mental más común, y es una enfermedad en la que consiste que ya te secuestra tu cerebro y en último extremo te lleva a hacer autodestrucción, o sea, al suicidio. Ancho, entonces, pues, Ancho, para mí eres un valiente. ¿Tú te consideras realmente un valiente? No, yo siempre me he considerado más bien kamikaze. Caray. Bueno, sí, pero bueno, no sé, por ejemplo, yo le planté cara en Galicia, en la prensa, en público, a la censura de Núñez Feijóo, y eso te puedo asegurar que eso sí que es valentía, pero realmente era una acción kamikaze. Escribe sin freno de mano, explícanos esto. Bueno, yo creo que sí, que hay que decir las cosas como son, quizá porque, bueno, yo soy una mezcla entre Galicia y Cataluña, soy gallego, pero crecí ahí, me eduqué ahí, entonces pues soy directo como un catalán, pero bueno, con la visión del gallego, digamos, ¿no? La vieja compañera, si no puedes eliminarla, al menos dominarla. Esto es lapidario. Aquí has soltado una frase que pasará a la historia tú. Explícanos esto. Bueno, es que, a ver, es una enfermedad, según la medicina, crónica, ¿no? Y entonces, que te condena a llevarla encima toda la vida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si es crónica, pues es como la diabetes o lo que sea, en dominarla, no, en tenerla bajo control. ¿Qué ocurre? Que, bueno, hay otros enfoques, por ejemplo, de la psicología, de que el futuro no está escrito, que en otras circunstancias, con otros hábitos de vida, que a lo mejor puedes llegar a superarla, ¿no? La vieja compañera es una enfermedad totalitaria. Pero tú dices, cuidado con disfrutar del daño físico, no fuera que me hiciera de una secta ultracristiana. A ver, explícanos esto. No, eso fue un día que estando eso de baja y mal por la enfermedad, tuve una caída por las escaleras, porque, bueno, estaban recién fregadas y no estaba señalizado. Y entonces, bueno, pues una caída bastante fuerte y tuve que ir a urgencias por si me pasaba algo, ¿no? Y cuando estaba allí, pues la verdad es que me sentía bastante aliviado porque bueno, tenía eso, maratones y
heridas y entonces que podía enseñar algo, porque las veces anteriores que había tenido que ir, pues no tenía nada que enseñar, ¿entiendes? Y era que es uno de los problemas, ¿no? Que no se ve, que no hay nada para verlo. Tú dices... Y entonces lo del dueño físico, claro, y dices, bueno, casi es como una liberación, ¿no? Y claro, llegué a pensar en el opus in silicio, pero no, afortunadamente no caí en ello. Ser un veterano usuario de la depresión. No sabía que tenía usuarios, sino obligados, más bien, ¿no? Bueno, ahí sí que vendrán gallega, ¿eh? Y luego aquí pones algo que me parece que a Núñez Feijóo le debería gustar. ¿Te sirves de la censura tú? Yo. Sí, tú, lo dices en la página 20. ¿Es que me sirvo? No, la sufro. La sufres. La he sufrido, hombre. Autocensurar nos censuramos, pero no sé. Nos autocensuramos un poco. Lo que a ver, en todas partes, en el Estado español, claro, la tradición democrática es lamentable y el respeto por la libertad de prensa es muy bajo, pero bueno, eso en una autonomía que fue fundada por el ministro de Propaganda de la dictadura más genuino, o sea, Fraga Iribarne, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, de todas formas, este hombre, Feijóo, yo que trabajé durante todo el fraguismo, puedo decir que con Feijóo había aún menos libertad que con Fraga. Lo que pasa es que este lo disimula mejor, claro. Fraga disimular no era complicado, ¿no? ¿Cómo es el tercer Reich de las enfermedades? Pues eso, es una enfermedad totalitaria, la depresión, porque te domina. O sea, lo que busca es dominarte absolutamente a través del cerebro, que es donde actúa, y no hay nada más que la enfermedad. Todo lo demás no importa nada, y con el añadido fundamental de que la vocación final es exterminadora. Es exterminadora a través del mecanismo de que tú pidas por favor que te lleven a la cámara de gas, o sea, mediante el suicidio, ¿no? Ya. La radio se me daba fatal. ¿Que también hiciste radio tú? Sí, pero bueno, pero poco, ¿eh? No, hubo un tiempo que hacía como de corresponsal, que era rotatorio, de Antena 3, porque yo trabajaba en La Voz de Galicia y el periódico estaba asociado a Antena 3. Sí, así para hacer informativos y tal, se me va fatal. Luego después ya pues hice tertuliano en RACU, en la Radio Galega, y eso sí que se me dio mejor. Pero lo de hacer información, bueno, también era muy joven, pues me entraban a tartamudez, me caía el teléfono, era horrible. El Partido Popular me extendió el veto a la televisión gallega. O sea, a ti no te dejan entrar en la televisión gallega, por lo que nos estás diciendo. No. De hecho, por este libro, pues mira, me he entrevistado en TV3, en la ETV, en Televisión Española, me dedicaron un programa, en el programa de libros, en lo del Gran Wyoming, en la radio lo mismo, Francino me entrevistó 2 veces, yo qué sé, en el programa de Julio Otero, en todas partes, menos en la Radio Galega y en la TVG, porque bueno, estoy en la lista negra. Que conste que durante el gobierno del PSOE y el BNG estuve en la lista negra en la radio. Ahora lo estoy en la radio y en la tele, o sea que bueno. ¿Pero qué dices de malo de esta buena gente?
Ya, o no digo lo que esta gente quiere que diga. Quiere oír. Sí, exactamente. Quiere oír, quieres decir, ¿no? Sí, quiere oír, claro. Vos naciste en una urna, te lo dijo un alto cargo de la administración local argentina. Los españoles os llaman gallegos allí. Sí. Sí, yo creo que pasa es que por eso, tuve una vinculación laboral con Argentina. Yo pasé la Navidad del Corralito allí, como enviado especial de La Voz de Galicia, porque prácticamente todo el mundo tiene familiares allí, sí. Y bueno, eso lo de vos naciste en una urna, bueno, yo estoy bastante especializado soy periodista y politólogo y doctor en historia, y sobre todo estoy especializado en cuestiones electorales, ¿no? La tesis la hice sobre una cuestión de historia electoral del voto de los emigrantes gallegos, y de ahí vino esa frase tan porteña de vos naciste en una urna. Mensaje en catalán-gallego, esto es muy bonito. Explícanoslo. Bueno, sí, yo creo que yo soy catalán-gallec. Pepe Rubianes decía galaico-catalán, yo prefiero llamarle catalán-gallec, ¿no? En la Cataluña esa mestiza, pues una de las combinaciones que yo creo que el resultado más natural es la del catalán con el gallego, ¿no? Los gallegos en Cataluña no somos muchos menos de lo que la gente se piensa, o sea, porque en la proporción con los andaluces era de 1 a 10. Lo que pasa es que las profesiones de los gallegos, pues eso, el taxi, el camarero, luego el dueño del bar, o sea, el camarero que se hizo dueño del bar, les dio siempre mucha visibilidad, ¿no? Y tuvieron una gran adaptación a la sociedad catalana, porque, bueno, yo creo que tenemos bastante en común, y el gallego, pues sobre todo el de antes era muy esforzado. Los de ahora ya, bueno, somos menos, y eso se valora mucho en Cataluña, y bueno, pues sí, hay ese mestizaje, ¿no? Y la relación siempre fue muy buena, aunque bueno, en los últimos años todo se ha complicado, ¿no? Colegio dominado por las monjas tóxicas, de las que fui expulsado. ¿A qué monjas fuiste tú? Eso fue en Lugo. En Barcelona fui al San Ignacio, a los jesuitas de Sarriá, pero eso fue en Lugo, en las Josefinas. Las Josefinas. Y eran más que tóxicas, sí. incluso eso está suavizado, pero bueno. Mi galleguismo era más bien difuso en su momento. Hombre, yo creo que eres gallego de los pies a la cabeza, ¿no? No, pero en ese momento creo que me refiero a un momento concreto, al sentimiento patriótico nacionalista, que yo no es algo que adquiriese en casa, digamos, ¿no? La revolución en Galicia... perdón. Y entonces que era algo que se estaba formando, ¿no? A eso me refiero, sí. Perdona. No pasa nada. La revolución en Galicia a mí se me hace difícil la parte de chocante, un gallego revolucionario. Como no fuera Fidel Castro. Sí, bueno, hubo uno que está muy bien, que es el gallego Soto, que es el gran protagonista de la llamada Patagonia Rebelde, que fue una sublevación obrera que hubo en la Patagonia a principios del siglo XX, que dirigió él y que fue reprimida por las tropas argentinas de una forma bastante brutal. Y entonces se jugó a Punta Arenas,
que es del lado chileno. ¿Y sabes qué hizo? No. Montó un bar. Ah, muy bien. O sea, el gallego que dirigió una revolución y que escapó de ella, montó un bar. De todas formas, no, ahí también el contexto es que se habla, que sí, ya sé lo que es una frase de Fidel, de Fidel Castro, que le había dicho a José Manuel Beiras que eso, tengan cuidado cuando hagan la revolución, que van a perder muchas cosechas de albariño y no nos lo podemos permitir. No, todo eso, lo del personaje de Fidel, viene que claro, cuando te pasa algo, te pones enfermo al principio, siempre te preguntan qué fue cuándo notaste los síntomas, ¿no? Y entonces yo me pasaba algo que ahora se le llama niebla cerebral. Yo le llamaba que se me parase el cerebro, que de repente me quedaba en blanco, que no sabía lo que estaba haciendo, ni o podía andar por la calle y no saber dónde estaba. Una cosa horrible, ¿no? Que además al principio no sabes qué es, y piensas en cualquier barbaridad, porque claro, es una cosa que te pasa en el cerebro. Y entonces yo no sabía qué día era ni nada. Lo que sí sabía era lo que estaba haciendo en ese momento, y era, yo soy el corresponsal en Galicia y Portugal de La Vanguardia, y entonces estaba escribiendo la parte gallega, digamos, de las páginas por la muerte de Fidel Castro. Y entonces sabía que era ese día. Claro, esto entre los médicos y tal, pues generaba bastante estupor. Y el día que por fin me hicieron un TAC, creo que era, para ver si era algo físico o psíquico, y resultó psíquico, y fui con dos amigos, y uno de ellos, Rocío, me dijo al entrar, en hablar con la médico: Anxo, no le digas lo de Fidel, que te van a encerrar, ¿no? Y bueno, pero yo, cuando me lo preguntó, se lo dijo, no tenía otra manera. Y entonces había un celador allí, bueno, yo creo que era un celador, otros dicen un médico, no sé. Bueno, había un sanitario allí, con mucha tranca gallega, que al otro amigo le dijo: oye, cuidado con tu amigo, porque si se puso así cuando murió Fidel, el día que muera Raúl. Bueno, pues muy bien. A ver, cuando miraba el horario de trenes sin querer viajar, o sea, ¿qué te ibas a la estación a mirar el horario de trenes? Explica. No, lo miraba en el periódico. Ah, en el periódico. Pero vivía muy cerca de la estación. Y entonces planeaba tirarme, pero... No lo hagas. Ya. No lo hagas, ¿eh? No lo hagas. No lo hice. Esto es del año 91. Bueno, aún así, que no te pase otra vez por la cabeza. En la Universidad del País Vasco hubo algunas asignaturas que no hubo ni exámenes. Jolín, a mí me examinaron cuando estaba en la universidad hasta los pelos del bigote, tú. ¿Qué explica esto? No, bueno, pero no hubo ni examen, pero tampoco en que llegaban a calificar, no, pero fue por un enfrentamiento entre el rectorado y los profesores en Batasunos. Ah, ya. O sea, los Batasunos... En el momento en el que Euskadi Esquerra se integró en el PSOE, la mayoría en la Universidad del País Vasco cambió. Ya. Y se volvió, digamos, españolista. Ya. Y entonces ahí hubo unos conflictos tremendos. Y esos conflictos me cogieron a mí cuando estaba trabajando y estudiando. Pues, y claro, tú imagínate ir desde Ferrol, donde trabajaba, a Bilbao, en el año 91, a hacer un examen y que el examen no se celebre. Ya. Un arrebato patriótico etílico. ¿Esto qué es? ¿Coger una borrachera en nombre de una nacionalidad? ¿Okay? Sí. Y con vino del país. Y con vino del país, bueno, el albariño es bueno,
¿eh? Sí, bueno, el Ribeiro también, Y el Ribero también. Tenéis buenos vinos, los gallegos. Muy buenos vinos y tenéis. sí, lo que está que el Ribeiro siempre estuvo más ¿El qué? como no, el Ribeiro que siempre tuvo peor fama y cartel, ¿no? Pero No sé por qué. sí, sí. Bueno, pero eso como pasaba con otros vinos incluso en Cataluña, eso, que eran vinos como de pobres, ¿no? Ya. El vacilo de Koch es debido a la mala alimentación y veo que le haces una referencia. Y entonces nos dice, son muy malos tiempos para la hostelería. ¿Qué nos quieres decir con todo esto? Bueno, el vacío de Koch, yo tuve una tuberculosis. Ah, tuviste, pero no creo que fueras mal alimentado, ¿eh? Sí, en esa época sí, pero por la depresión casi no comía. Ah, ya. Y, y además, cuando, al mediodía, bueno, estaba muy ocupado mirando el horario de trenes. Y entonces, y luego me quedaba dormido y muchas veces ni comía. Y entonces, bueno, pues eso, hubo ahí como un rebrote de la tuberculosis asociada al SIDA a principios de los 90. Y bueno, y a mí me pilló, no por el SIDA, sino por la depresión, ¿no? Portugal me pareció la patria negada a los gallegos. ¿Sabes que Portugal es una colonia inglesa camuflada? Bueno, para mí es la patria, la patria única e indivisible. Yo creo que bueno, si uno ve el mapa del tiempo en España se da cuenta que hay algo raro. Ya. No tenía claro si esto... Hay algo allí a la izquierda que sobresale que no... Y lo que hay abajo no se sabe qué es, porque si es el mar, si es un agujero negro, o sea, el sitio de Portugal, ¿no? Que en las televisiones no lo dibujan, ¿no? Como si no existiera, pues... y en cambio, en mapas lingüísticos internacionales, toda la fachada atlántica de la península tiene el mismo color, ¿eh? No tenía claro si estudiaba para aprender o para probar. Yo me parece que era para lo último. Bueno, yo primero sí, pero pero esto ya era cuando ya estaba haciendo la segunda carrera en políticas y estaba estudiando y trabajando, ¿no? Y entonces, bueno, ahí había una tensión que nunca fue... O sea, que en realidad estudiaba para aprender, pero luego al final, porque al ser una segunda carrera, pues bueno, no... pero luego al final también, pues es la propia dinámica te lleva a querer acabar y a probar como sea, ¿no? La vieja compañera me había dejado más cojo que nunca, pues me costaba bastante caminar. ¿Te costaba caminar? Sí. Eso fue uno de los primeros síntomas que tuve. Que es bastante curioso que no se ha conocido, que es la somatización, y que consiste en problemas físicos que reflejan una enfermedad mental, ¿no? Y entonces la depresión te provoca, pues eso, que puede provocar contracturas musculares en las piernas y en la espalda, migrañas muy fuertes, problemas estomacales, y ya lo último es lo que te decía de la niebla cerebral, ¿no? Lo de que te quedes en blanco. Cuando salió el libro, ese año, que era, claro, post pandemia, la atención a la salud mental era muy grande, el Día Internacional de la Salud Mental nunca se había celebrado tanto,
y me invitaron a un acto en la Moncloa, en el que, bueno, pudimos hablar, pues, tres que eran, no, bueno, digamos, dos personas con depresión y la madre de un chico que se había suicidado, ¿no? Y bueno, yo tenía 3 minutos, perdón, y claro, 3 minutos, y entonces empecé así muy directo para llamar la atención de eso. Dijo que me llamo Ancho y vengo del infierno. Pedro Sánchez y la ministra, que era entonces Carolina Darias, vino en un salto, un bote que es así. Y nada, y luego expliqué y tal, todo esto que te estoy contando. Y al final, Sánchez, muy agradable, por supuesto, me vino a felicitar y tal, y a pedirme que siguiera, por favor, divulgando la enfermedad y tal. Yo pensé, claro, sí, a través del trabajo, pero bueno. Y después, que es lo importante, me dijo que no sabía que con una depresión se sufría tanto. Y sí, yo creo que la gente es que no lo sabe. Y es una cosa tremenda, porque la depresión es una enfermedad, eso, como dije al principio, muy, muy extendida, y el desconocimiento social que hay sobre ella es brutal, porque como siempre se ocultó, como siempre eso se metió bajo la alfombra o en el armario, pues hay enfermedades raras que las tuvo o tiene alguna persona famosa, de las que se sabe más que de la propia depresión, ¿no? ¿Por qué son deprimentes los muelles de carga de Inditex? Pues son horribles. Bueno, pero ¿qué es? ¿Que vives cerca de la fábrica o algo así? Trabajé delante. Ah, trabajas delante. Trabajé delante, sí. Pero hace mucho tiempo, cuando estaba en La Voz de Galicia. Bueno, es una redacción de un periódico en un polígono industrial, eso ya es deprimente de por sí. Ya, claro. Y si lo que tiene delante es como 100 puertas para que se pongan camiones a cargar ropa, ¿no? Dirigidas a tiendas concretas y tal, pues imagínate. La Galicia de Fraga era un país comunista muy igualitario. Oye, ya es difícil, ¿eh? Sí, eso era comparado con eso era, claro, pero estás sacando un poquito de contexto con el claro, coger frases aisladas, no, que eso cuento que la primera vez que fui a México, claro, en donde tengo familia y he estado bastantes veces, claro, las diferencias sociales me dejaron tan impresionado que llegué a esa conclusión, que la Galicia de Fraga era comunista al lado de México, ¿no? Te hiciste amigo de la marihuana. Sí. Bueno, pues te hiciste amigo porque los médicos te la recomendaron, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, me la recomendaron o no me la, según el médico, o no me la desaconsejaron, ¿no? Entonces, bueno, yo en general lo tomé con una prescripción y entonces, sí, a una edad bastante tardía, o sea, a los 30 y tantos, 40, empecé a consumirla con mucha frecuencia y como refugio contra la enfermedad, ¿no? Lo cual pues es muy peligroso. Primero porque el peligro que tiene en general es que te puede provocar brotes psicóticos y después que la dinámica esa que tiene de apoltronarte, de no moverte, incluso de aislarte, pues eso te deja más en manos, te acaba dejando, ¿no? Más en manos de la vieja compañera, ¿no? Yo, en general, el libro
a partir de eso que me preguntabas antes, del Tercer Reich, el libro está construido sobre un paralelismo entre, digamos, mi lucha contra la enfermedad con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, entendiendo que si la depresión es el Tercer Reich, pues luchar contra él es como la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el paralelismo en concreto de la marihuana es lo de la línea Maginot, ¿no? De la línea esta de búnkeres que hicieron los franceses para parar a los alemanes, que en realidad lo que hizo les llevó al colapso, o sea, porque los dejó parados sin moverse, y los alemanes se colaron por el sitio por el que supuestamente no se podía entrar y no había búnkeres, que era el bosque de las Ardenas, ¿no? Algo tan gallego como mover los marcos en Galicia. Allí los pleitos son por 1 metro de tierra, ¿eh? O menos a veces. Sí. Eso, lo de mover los marcos, de hecho, bueno, el libro En la vieja compañera está editado en español en Península, pese a que la versión original, en gallego por la revista Luces, bueno, y en español el prólogo es de Jordi Juan, del director de La Vanguardia. En gallego es por el gran escritor gallego Manolo Rivas, que es el codirector de esta revista, de la revista Luces, y en catalán está editado por Columna y con el prólogo del gran Xavi Bundó. Y a la traductora de catalán el mayor problema que tuvo fue precisamente lo de traducir esta frase, la de mover los marcos, que es eso, consistía en desplazar los lindes normalmente de piedra de las fincas, pues cada día un poquito para hacerlo más grande, ¿no? Yeah. Eso el padre de Fidel lo hizo en donde emigró, en el occidente cubano, ¿no? Del mismo modo que la casa que construyó, pues era como una casa de campo, o sea, una casa de aldea gallega. Ancho, el único tertuliano del que hemos recibido quejas todos los partidos. Caray, sí que te quieren poco. Sí, eso me decían en la antigüedad. Antes de que me echasen, aprovechando que estaba enfermo, eso es lo que me decían. Lo que pasa es que luego ahí hubo un momento, después de las generales del 2015, que pensaron que Rajoy caía ya y que detrás de él caía Feijóo, y entonces a los esbirros, estos sicarios del PP, de los medios públicos, ya les daba igual que criticaste a los demás. O sea, el problema es que las críticas al PP que no fuese de alguien connotado como de un partido, pues eran insoportables, ¿no? Mar Sánchez, la vicepresidenta en la sombra. ¿Quién era esta señora? Bueno, ¿quién es? ¿Quién es? Sí, pues porque ahora debe ser la número, creo que es la verdadera número 2 del Partido Popular, pues es el brazo ejecutor de Alberto Núñez Feijóo. Ah, en Galicia. Bueno, en Galicia. Lo fue en Galicia, pero ahora lo es en Génova. Ah, ya. El cargo en Génova es, en Madrid es directora de imagen y proyección pública o algo así. Ya. Bueno, es como su jefa de prensa, pero no es algo que va mucho más allá. De hecho, es la única persona que trabajó con él desde los años 90, o sea, desde que entró en política. Y bueno, tiene que ver con esa secta religiosa de la que antes hablábamos. Ya. Y lleva muy mal la democracia, ¿eh? No sé, llevo mayor, ¿eh? Por edad no, pero
por mentalidad llegó bastante mayor a la democracia. Vaya, trato personal en función de si adoraban al líder máximo o no. Exactamente, sí. La dictadura del fútbol que nos obliga a los no adictos a enterarnos de lo que no nos interesa. En esto estoy contigo porque a mí no me gusta. ¿Eh? Sí, ahora se le llama la futbolcracia. Futbolcracia. A mí no me interesa lo más mínimo y me lo meten hasta en la sopa. Solo Claro, podía... no te interesa ni lo más mínimo, pero seguro que sabes quién ganó la liga este año, ¿no? ¿Qué? ¿Quieres repetir? Seguro que sabes quién ganó la liga este año, ¿no? Pues no. Me parece que el Barça puede ser. Pues sí, claro. Pues imagínate lo enterado que voy, tú. En eso consiste la futbolcracia, en que lo sepas sin tener ningún interés, ¿no? Solo podía ser crítico con la oposición. Vaya demócratas tenéis en Galicia, tú. Bueno, ya te digo que las tres Fs, Franco, Fraga y Feijóo. Ya. Fraga, el moderadísimo. A mí se me hace difícil esto. No, el moderadísimo es Feijóo. Ah. De hecho, la palabra Feijóo no aparece en el libro y hablo de él siempre como el moderadísimo, ¿no? Con sorna, ¿no? No, porque bueno, ahí también en este fenómeno hubo la cuestión de que la prensa progre, los medios progres de Madrid fueron sus mayores propagandistas, ¿no? Se inventaron ahí, como ya habían hecho con Gallardón. Ya. Pero bueno, yo me conste que me quejé de eso en directo un día que me entrevistó Francino y estuvo ahí bastante hábil Francino, que me dijo, bueno, Ancho, es cuestión de perspectiva. Vale, pues está muy bien. Porque hubo más compañeros, los pocos que plantamos cara públicamente a la censura en Galicia, la mayoría pasamos como mínimo por terapias, lo pasamos muy mal, y una de las cosas que todos, o sea, que yo sentía y que lo oía siempre al resto, era el lamento herido de oye, y encima hay que aguantar que los progres de Madrid digan que este tío es moderado. Yo siempre les decía, joder, pues oye, pues es una suerte que sea moderado, porque si no, estaríamos en la cámara de gas. La alianza contra la vieja compañera, ¿con quién te pusiste de acuerdo para ir contra la depre? Bueno, no, se pusieron más bien de acuerdo, familiares más próximos, mi pareja entonces, amigos, compañeros de trabajo. He de decir que la vanguardia siempre me ayudó muchísimo y esa es la alianza, ¿no? Yo veo que tomas losartán, yo también lo tomo, pero yo es porque soy hipertenso. ¿También eres hipertenso tú? No, pero algunos antidepresivos me provocan hipertensión. Ah, claro. Caza de brujas por la serie Fariña, porque a mí me encantó aquella serie, tú. Y me leí el libro, ¿eh? A Núñez Feijóo, ¿no? A Núñez Feijóo, bueno, claro, porque él estaba de acuerdo con ellos. Se iba, y entonces hubo tres actores que a mí esto me parece una de las cosas más graves que han pasado en los medios de comunicación en la etapa democrática en España, o en el Estado español, si quieres, en que hubo tres actores que tenían, o sea, que trabajaron en Fariña y que tenían contratos apalabrados en series de la TVG. Claro, hay que tener en cuenta que en el audiovisual gallego la TVG tiene el monopolio, ¿no? Porque no hay canales, y se los cancelaron. Otras, va. Por salir en esa serie. Por salir en esta escena. Bueno, si lo bonito que tenía es que todos tenían acento gallego. Ya, no, bueno, y había actores buenos, sí, pero... Y actores muy buenos. Ay, señor.
Pero bueno, por eso digo que yo no sé, no me puedo imaginar un país en el que un actor sufre represalias porque trabaja en una serie que al presidente no le gusta por algo que hizo el presidente, ¿no? Que fue amigo de un capo de la droga, ¿no? Bueno, ya nadie se imagina que en un país europeo pase fue esto. amigo de un capo de la droga. Sí, es todo increíble, pero bueno, fue así. Y a mí la verdad es que me resultó también bastante deprimente el saberlo, ¿no? Porque bueno, yo conozco tengo cierta amistad con uno de ellos y bueno, de hecho, bueno, el propio autor del libro, Nacho Garrete, lo que decías, en una entrevista en TV3 precisamente lo confirmó cuando le hizo una pregunta en el fax mi gran amigo Jordi Barbeta. Ya. ¿La familia Baltar quién es? Bueno, pues es una familia urense que lleva 33 años presidiendo la Diputación Provincial. Primero estuvo 22 años el padre y ahora lleva 11 años el hijo. Caray, tú. Y es el prototipo del caciquismo actual en Galicia, ¿no? Caciquismo. En realidad, que conste que el verdadero caciquismo lo ejercen empresas, el dueño de La Voz de Galicia, pero bueno, el que más se ve es el de los Baltar, ¿no? Ahora, de hecho, la dinastía está en peligro porque al nene, pues, mira que el padre hizo en unos días 100 contratos de enchufados, para que el hijo ganara el Congreso de su sucesión, ¿eh? Con todo lo que trabajó el padre por el hijo y al hijo lo pillan en la autovía de Zamora a 215 kilómetros por hora. Y encima, claro, le pilló un radar, porque si fuera un ser humano, pues enchufaría a toda su familia a la Diputación y ya está, ¿no? Pero claro, al ser una máquina, pues... No la puedes enchufar. Claro. Y claro, y eso es delito. Y entonces... pero bueno, ha conseguido retrasar el juicio hasta después de las elecciones, yo qué sé. Pero sí, cantaban los Baltar la famosa canción de si no eres del PP, jódete, si no eres del PP, jódete, y Vaya. si no eres del PP, te vuelves a joder. Vaya. ¿Qué papel tienen para ti los bares gallegos en el exterior? Que esto es muy divertido. Bueno, son como consulados de Galicia en el exterior, sí. Bueno, proyectan a Galicia hacia afuera, porque es la imagen de lo que somos, y también, claro, sirven como punto de encuentro, de agencia matrimonial, de lugar de búsqueda de trabajo. Bueno, llego a decir ahí que en algunos sitios en los que se trabaja con pistola incluso para resolver problemas graves, pues sí, Vale, son consulados. son consulados. Yo también les tengo un cariño especial a Joaquín Luna. Veo que te acuerdas de él. Sí, hombre. Sí. Hombre, Joaquín, bueno, aparte de que digamos que fue jefe mío cuando era jefe internacional y yo me ocupo de Portugal, y que escribe genial, pues no, fue un día porque siempre le gustaban mucho las historias de los gallegos en Cataluña y tal, y yo, bueno, aún no contaba mucho lo de que a la gente lo de que tenía depresión, pero llevaba tiempo de baja, y me lo encontré cerca del periódico y me dijo, pero si estaba de vacaciones, y le dije que bueno, que la gente normal iba al médico a Houston, o sea, por una enfermedad grave, a Houston o a Navarra, pero los de Lugo venimos a Barcelona, ¿no? Ah, muy bien. Llámale porque está un poco delicado, ¿eh? No sé si lo sabes. No sabía. Sí, tiene un cáncer de próstata, le han operado y
está un poco bajo, para decirlo de alguna manera. Bueno, pues ya lo escribiréis. Bueno, haz lo que quieras, ¿eh? Lo digo para echarle, para animarlo un poco. Bueno, Sí. a mayor viaje, No, mayor... es un gran tipo, Juan. Es un gran tipo, ¿eh? En mi opinión es una gran persona. El mayor viaje, mayores posibilidades de curación. Oye, ¿qué vols dir amb això? ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, esto es lo que empieza a ser la psiquiatría del futuro, o sea, el salto que está habiendo por fin en la psiquiatría, porque uno de los problemas de estas enfermedades es que la investigación, mientras en otros campos ha avanzado muchísimo, aquí no ha avanzado prácticamente nada en los últimos 30 años, desde que se dio con la molécula esta, la fluoxetin, que es la del Prozac, ¿no? Y bueno, y da la sensación de que para las farmacéuticas es mucho más cómodo tenerte, mucho más cómodo y mucho más rentable tenerte, claro, vivo y tomando pastillas y sin curarte lustros y lustros que encontrar una curación, ¿no? Entonces, y en medio de todo esto ha aparecido y se está desarrollando, sobre todo bastante en Estados Unidos, la psiquiatría psicodélica, que consiste en la utilización de drogas psicodélicas para las terapias, ¿no? Y entonces una de ellas, que es en la que en el ensayo en el que yo fui cobaya, es la psilocibina, que es el principio activo de los hongos mágicos, las setas mágicas, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que la sesión pues eso, el principio ese fue el que me dio el que hoy sigue siendo mi psiquiatra, Christopher El Sola, jefe de psiquiatría del Hospital del Mar, un tipo fantástico, y me dijo eso: a mayor viaje, mayores posibilidades de curación. Y yo tuve un viaje tremendo y la verdad es que me curé, llegué a tener un papel del Hospital del Mar de recuperación total. Lo que pasa que era de noviembre de 2019, entonces en Wuhan, China, estaban pasando cosas. Al poco tiempo hubo el confinamiento y eso me machacó. Y entonces me duró un año, pero bueno, estuve un año muy bien y sin tomar nada de medicación, ¿no? Yo creo que sin el confinamiento, o sea, y sin la pandemia, como mínimo me habría durado más, o a lo mejor pues para siempre. Pero bueno, después tuve una recaída. Un problema gravísimo que hay en todo esto es la recaída, ¿sí? Porque cada vez que recaes es peor, ¿sabes? A Fraga, don Manuel se lo llamaba a todo el mundo. ¿Por qué haces hincapié en esto? Pues ya no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, no pasa nada. ¿Dobarro era la voz de la conciencia retroactiva? Bueno, porque Andrés Dobarro, sí, el cantante en gallego de los hits de los 70, murió por una mezcla de... Es un juego, vale, ¿no? Sí. De alcoholismo y de drogas. Entonces era por lo que hablamos antes de la marihuana, ¿no? Los enlaces aéreos entre Cataluña y Galicia me podía más la felicidad y la emoción. Cada vez que cogías un avión, quieres decirlo esto, ¿no? Sí, bueno, siempre el viajar entre Galicia y Cataluña siempre... Bueno, porque también son los viajes de la infancia, ¿no? Conste que lo propio y mitológico es en tren, ¿no? Pero bueno, pero claro, es un viaje que he hecho muchísimas veces, ¿no? Salir del armario depresivo, porque hay gente que no quiere salir, será esto, ¿no? Sí, bueno,
y porque tradicionalmente la depresión siempre se ha ocultado, ¿no? Set Portas, a Paco Parellada le tengo aquí muy a menudo. La semana que viene tiene que venir, ¿te acuerdas también de él? Sí, ahí antes de ingresar en el psiquiátrico que estuve comiendo allí con mi primo, y bueno, es un sitio que claro, que siempre, aparte de lo normal, de que te guste, de lo que tiene de tradicional y demás, bueno, pues como mi bisabuelo trabajaba en la Junta de Obras del Puerto de Barcelona, a la que fue destinado desde Coruña, iba al Sesportes, entonces bueno, casi claro, hay toda una tradición familiar de ir allí, ¿no? De ir allí, claro. Pero, Mi catagallec particular, tú tienes tu catagallec particular. Esto es muy bonito. bueno, sí, particular por el nivel de destreza, que no es muy alto, pero bueno, en catalán, ¿eh? Ya, ya. Yo no tuve problema con la Mutua Universal. Tú parece que ser que sí. ¿Qué te pasó? Uf, yo no me acuerdo, porque tuve tantos problemas con las mutuas, no creo, no era universal, era otra, ¿eh? No era Bueno, es universal. igual, no pasa nada. Entonces No, vamos a pero era decir... otra, no, son las mutuas estas de autónomo que te tienes que... Y yo es que hasta... Bueno, yo como autónomo, como abogado, estaba en la Mutua Universal, por esto la conozco, nada más. No, lo que pasa es que yo fui freelance, o sea, porque aparte de La Vanguardia trabajaba, escribía para un periódico gallego, que lo tuve que dejar porque las condiciones que había con el moderadísimo hijo eran inasumibles. Y entonces la baja de autónomo la paga la mutua esta, que es terrible porque te trata desde el primer momento como un infractor, ¿no? Bueno, habrá fraude. Habrá fraudes, claro que habrá fraudes, pero yo cobré siempre cuando me tuvieron que operar, fui y me lo pagaron, no sé cómo decirte. Yo nunca tuve problemas, pero bueno, claro, no pasa No, pues nada. no, yo sí, o sea, y sé de más gente que le pasó. No, hay Y bueno, gente que sí. y lo pasa realmente mal, porque, a ver, habrá fraudes, pero bueno, aún así, a ver, a mí lo que me pagaban por la baja era, al principio no sé si era como la sexta parte de lo que ingresaba normalmente, o sea, quiero decir, No, es el 80%. A mí me pagaban el 80% de la base no, reguladora. pero esto en el caso, bueno, pues no, aquí no era así, ¿eh? Ahora Pero sí. bueno, Bueno, no. ¿qué le vamos a hacer? En este país, no sé qué pasa, es que siempre hay que enseñar los dientes. Bueno, Lo dices tú, ¿eh? No lo digo yo. ya, a veces digo cada cosa que me quedo perplejo. Y ahora para ir terminando. La experiencia me obliga a tener muy presente lo que dicen los psiquiatras. ¿Es verdad Sí, bueno, esto? sí, pero en concreto se refiere, el que está bien para ir terminando, a lo que comentaba antes, de que los psiquiatras dicen que puedes, o sea, que no te vas que no puedes escapar a la depresión, que es crónica, que Que hay que saberla llevar y aguantarla, ¿no? no, sí, hay que tomar, y que si la tienes en un grado eso severo, o sea, lo que se llama depresión mayor, que vas a tener que tomar pastillas toda la vida, y los psicólogos, eso, hay algunos que dicen que puede ser que no, pero bueno, claro, como yo he tenido recaídas muy fuertes, pues
pues no me queda otra que, aunque no me guste, que acercárselo si piedras, ¿no? En esto digo. Bueno, pues hasta aquí. Es un libro muy práctico y bien escrito que nos ayuda a entender la enfermedad, la depresión. Concretamente debería leerlo todo el mundo, por la información que lleva sobre este tema. La gente que lo padece sabe de lo que estoy hablando. Leer La vieja compañera de Ancho Luguilde, de Ediciones Península, és fantàstic, lo recomiendo a todo el mundo. En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació... Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.